Hemos leído Lucas 24:36. Vamos a recordar, porque este es el encuentro del Señor Jesucristo con sus discípulos. Y tenemos que recordar. Solamente lo voy a leer yo. De seguro esto ya lo tienen apuntado. Lucas 24:11. Mas a ellos les parecía locura la palabra de ellas y no le creían. Y esto es porque las mujeres sabían que habían visto a Jesús, que vieron el sepulcro, fueron a hablar a los discípulos por mandato de los ángeles mismos y por mandato del Señor, y ellos no les creyeron a ellas. ¿Qué dicen ellos? Les parecía locura. No creo que directamente los apóstoles estuvieran señalando de locas a estas mujeres, no era la idea exactamente, sino que era por el shock de la muerte de Cristo, el ver a Cristo crucificado y estaban ellos pensando, de hecho más adelante se menciona que pensaban que era un fantasma, así que pensaban tal vez fue una aparición lo que ellos estaban viendo. Pero ellos seguían incrédulos y seguían incrédulos y seguían incrédulos. Marcos 16, versículo 11, del 11 al 13 dice ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. El versículo 12, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. ¿Se recuerdan? Esto es los dos discípulos en el camino hacia Emaús, que lo menciona Lucas, lo vimos la semana, no la semana pasada, hace 2 semanas. Lo vimos, los que iban camino a Emaús y el Señor se les aparece, pero no se les aparece como el Señor, se les manifiesta en otra forma, tenía otra figura, tenía otra apariencia, y están discutiendo precisamente sobre Cristo, sobre el Mesías, sobre la muerte del Mesías y cómo debía ser todo esto conforme a las Escrituras, precisamente para que se diera la redención. Es hasta que convencen a este hombre, estos dos discípulos convencen a este hombre que comiera con ellos y se sienta a la mesa con ellos y está ahí y parte el pan. Es entonces cuando ellos logran notar la figura del Señor Jesucristo y se dan cuenta que era el Señor Jesucristo. Antes ellos le oían hablar y les maravillaba, estaban maravillados oyéndolo, pero es hasta que Él parte el pan cuando entonces se manifiesta la figura de nuestro Salvador. Y ellos se dan cuenta que era con Cristo Jesús con quienes estaban hablando. Ellos entonces van a hablar con los discípulos y ¿qué sucede? Tampoco les creyeron. Versículo 13, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y muy importante, y ni aún a ellos creyeron. Así que ellos seguían en tristeza, ellos seguían en dolor. Existen algunos evangelios que mencionan que Juan y Pedro fueron a ver al sepulcro, pero ellos todavía estaban con la duda y estaban con el conflicto. ¿De verdad? ¿De verdad habrán visto a Jesús? ¿Habrá sido alguna aparición? No sé si les ha pasado. Varias veces contó mi papá cuando falleció su primera esposa, que hubo un hermano de la iglesia que vio a su primera esposa después del fallecimiento. Y después le va a contar a mi papá y dice que la vio en el bus y habló con ella, como que nada había pasado. Cuando le cuenta esto a mi papá le contesta a este hermano de la iglesia, "Ay, si la vuelve a ver otra vez, ahí le dice que yo quiero hablar con ella", le dice. Y explico esto más o menos, tal vez esa era la idea de los discípulos, tal vez esa era la idea, tal vez lo que vieron fue una aparición, no se sabe. Pero llegamos al momento extraño, el momento maravilloso, pues por supuesto que sí, al momento glorioso, al momento dichoso, pero al mismo tiempo estaba este conflicto de la falta de fe. Y es el pasaje que hemos leído, Lucas 24 a partir del versículo 36. Ellos estaban en este conflicto, en esta disyuntiva. ¿Será que sí? ¿Será que se manifestó el Señor? ¿Será cierto? ¿Será que vieron al Señor de verdad vivo? Puede ser de seguro que fue un fantasma, de seguro que fue una alucinación, fue una aparición, que es precisamente con lo que viene con la falta de fe. Cuando tenemos falta de fe, tratamos de ponerle cualquier otra explicación a las cosas.
Cuando tenemos conflictos en creerle al Señor, tratamos de mentalizar y de mecanizar las cosas, pero simplemente nuestra mente no nos deja creer. Y es que recordemos que la fe no es simplemente un proceso mental, aunque la palabra significa confianza. La palabra fe significa confianza, como confía usted en su esposa, como confía en su esposo, como confía en sus hijos. Eso es confianza y eso es fe. Pero es una fe sobrenatural, es una fe que da Dios, es algo que Dios implanta en nuestros corazones conforme a la palabra de Dios que nosotros escuchamos. Para los discípulos era bastante difícil. Ellos por más de 3 años habían escuchado a Cristo, habían caminado con Él y ellos, aunque no estuvieron ahí presencialmente, excepto el apóstol Juan, ellos sabían que Jesús había muerto. Ellos ni siquiera estuvieron presentes en la sepultura de Cristo. Cuando Nicodemo, cuando José de Arimatea lo estaban sepultando, ellos no estaban presentes. Quienes estaban presentes eran las damas, las seguidoras de Cristo. Ellas estaban presentes. Lo más seguro que porque presentían y percibían, perdón, persecución. Todavía los fariseos estaban persiguiendo y ahora querían perseguir a los discípulos del Señor. No vamos a entrar a eso. Pero mientras ellos estaban encerrados, mientras ellos estaban escondidos, mientras ellos estaban temerosos, mientras ellos todavía estaban en este conflicto de ¿será que sí? ¿Será que no? Estaban a puertas cerradas, no querían que nadie los viera. Es en ese momento donde nuestro Salvador se manifiesta a ellos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, dice versículo 36 de Lucas 24. Se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, paz a vosotros. Muy probablemente este era el saludo del Señor Jesucristo. Muy probablemente esta era la forma de iniciar conversaciones del Señor Jesucristo. Es muy interesante todos estos detalles, todas estas características, que el saludo del Señor es paz. ¿Cómo saludamos nosotros? ¿Qué onda vos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Paz. Que tengas paz. Más o menos el shalom de los judíos, que ahora ya no se creen mucho en la paz, o ellos como que ya no creen mucho en la paz, ¿no? Por eso ya no dicen mucho shalom, o no deberían de decir tanto shalom. Pero el Señor Jesús sí trae paz. Dice el apóstol Pablo, capítulo 5 de Romanos, justificados pues por la fe tenemos paz. Una palabra muy hermosa en el griego koiné, en el griego antiguo, eirene, eirene, por si quieren ponerle ese nombre a alguna de sus hijas, eirene. Eso significa paz en griego. Y el Señor ciertamente trae paz, el Señor ciertamente trae bendición, el Señor ciertamente trae salud. Esa es la razón por la cual Él viene. Él toma todos nuestros pecados, toma todo el castigo para que nosotros tengamos paz. Pero muy importante, para que tengamos paz para con Dios. Es lo que menciona el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Romanos. Que tengamos paz para con Dios. El mundo seguirá todavía en luchas, conflictos. No nos debe sorprender la guerra, los problemas. De hecho, nos debería sorprender la paz. Y nos debería sorprender la paz porque la palabra de Dios dice, cuando digan paz y seguridad, es una profecía, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Obviamente no vamos a entrar a eso, pero ahí están avisados, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Tengan paz, reconozcan que soy yo. Algo sorprendente está sucediendo, algo maravilloso está sucediendo, algo que nadie ha visto, que un ser humano muerto y destruido de la forma como él fue en su cuerpo, pudiera levantarse, pudiera estar vivo, pudiera estar caminando, hablando y manifestándose como que nada había pasado. Es algo perturbador, es algo difícil de comprender, es algo difícil de asimilar. Por eso dice el versículo 37, entonces espantados y atemorizados. Pensaban que veían espíritus. Pensaban que veían espíritus.
Es un tanto extraño, muchos creyentes quieren señales, quieren manifestaciones. ¿Qué piensa usted si viera al Señor Jesucristo en este momento? ¿Qué pensaría usted si viera al Hijo de Dios manifestarse delante de usted en este momento? Lo que sentiría es espanto, terror. ¿Será un espíritu? ¿Será un fantasma? No sentiría fe, no sentiría confianza, no sentiría seguridad. La seguridad viene por la confianza que tenemos en Dios, lo cual llamamos fe. Esa confianza especial, esa confianza sobrenatural, esa confianza preciosa que Él trae por medio de su palabra. Pero por supuesto, su fe no va a ir creciendo si usted no escucha la palabra, si usted no está atento a la palabra de Dios. Está profetizado en el final de los tiempos, va a escasear la palabra de Dios. Y esto no quiere decir que van a escasear las Biblias. Se van a perder las Biblias. No, lo que va a escasear es la palabra de Dios. Más adelante vamos a terminar con eso. La palabra de Dios es la que nos da confianza. Poner toda nuestra confianza en el Hijo de Dios y que lo que Él dice es ciertamente correcto, bueno, justo y se va a cumplir. Por eso no debemos tener conflictos con el final de los tiempos, con más guerras, con mayor calor, más calor. El apóstol Pedro en su segunda carta dice que estos cielos y esta tierra están reservados para el fuego. Así como Dios destruyó en el tiempo antiguo los cielos y la tierra, esos cielos y tierra los destruyó con agua y por el agua ahora los va a destruir por fuego. Así que se va a poner más caliente. No importa cuántos ventiladores se ponga, se va a poner peor. No se preocupe. Y son palabras del Señor. Nosotros no debemos estar espantados. ¿Estar espantado qué es? Prueba de que no tiene fe. ¿Estar atemorizado qué es? Prueba de que no tiene fe. Y es en este conflicto en el cual nosotros todos tenemos la disyuntiva. ¿De verdad tengo fe? ¿De verdad confío en Cristo? ¿De verdad estoy esperando del Señor? Vendrán momentos difíciles a su vida, vendrán momentos de conflicto. No la aparición y manifestación de Cristo, eso será hasta que llegue hasta su presencia. Pero ¿cómo será cuando usted se enfrente a la muerte? ¿Tendrá temor? ¿Tendrá espanto? ¿Tendrá terror? No quiero decir de una vez que no tema. Tendríamos que dejar de ser humanos. Pero es donde viene la lucha y el conflicto de la fe. Es en donde los creyentes piensan que son creyentes porque están adentro de la iglesia y por eso tienen fe. Usted es creyente y va a probar que es creyente cuando se enfrente a la muerte, cuando se enfrente al pecado, cuando se enfrente a la pérdida. Ahí está la prueba de su fe. Ahí está la prueba de que si de verdad confía en Cristo. No me salió este trabajo, me voy de la iglesia. No me dio esta bendición Dios, me voy de la iglesia. El Señor no me contestó en esto, me voy de la iglesia. No tiene fe. Ni siquiera hace falta terror, ni siquiera hace falta espanto. Inmediatamente se muestra que no tiene fe. Y por eso nos hemos dilatado tanto en esto. Para estar explicando y para que quede lo más claro posible que no tenemos fe porque estamos aquí sentados en la iglesia. Nuestra fe vence al mundo, ese es el propósito y tenemos que vencer al mundo y tenemos que vencer todos los desafíos que vienen y que ciertamente vendrán a nuestra vida. Usted, yo, todos nos vamos a enfrentar a la muerte. El punto es si en ese momento va a estar aferrado o aferrada a Cristo Jesús. Y dirá, como dijo María, su madre, cuando era joven, he aquí la sierva del Señor, hágase su voluntad. He aquí la sierva del Señor, hágase su voluntad. Que por cierto, esta semana dijeron que ya no era corredentora, ¿se acuerdan de eso? ¿Lo vieron? Ya la iglesia religiosa dice que ya no es corredentora, pues está un poquito extraño porque toda la iglesia religiosa depende de eso. Ese es su dogma, es lo que ellos dicen. De hecho, por eso le han quitado la vida a personas.
Ella es corredentora, ella es comediadora, ella es intercesora. No sé qué les dio. Supongo que va a ser la misma historia como cuando dijo el Papa, no este, el anterior, que ya está en el infierno. El Papa anterior dijo, hay que bendecir a los matrimonios gay. Y bueno, ¿y qué pasó con los católicos, no? ¿Qué pasó con la gente religiosa? ¿Por qué no se salieron de su iglesia? ¿No tienen fe? ¿No tienen seguridad? ¿No tienen convicción? Su convicción es hacerle caso a lo que diga, ya saben, el señor de blanco, ¿no? Esa es su fe. Nuestra fe está puesta en Cristo Jesús. Nuestra fe debe estar puesta en la palabra del Señor Jesucristo y Él no cambia. No tiene sombra de variación, dice la palabra de Dios. Él no es hombre para que se arrepienta. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Para Él lo mismo es un día que 1000 años y 1000 años que un día. Simplemente con eso, la iglesia en la que yo estoy decía esto antes, ahora ya no. No es la iglesia. Ese no es su lugar. No le va a dar fe. Le va a trastornar su mente. Y ni siquiera voy a empezar a comentar todo el espiritismo y todas las hechicerías y todo lo demás. Ya lo sabemos. Pero son pruebas de que la gente no tiene fe. Lo que tiene es una costumbre, lo que tiene es una religión la cual no le sirve para enfrentar la realidad de Dios. Muy importante. No necesitamos fe para enfrentar la realidad nuestra, la realidad del mundo. Necesitamos fe para enfrentar la realidad de Dios. La convicción, la seguridad de que yo voy a resucitar y usted va a resucitar. La pregunta es cómo. Y en parte depende de usted. Un tanto depende de usted. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está su confianza? ¿Cómo está su seguridad? Pensaban que veían espíritus, estaban espantados, estaban aterrorizados. ¿Y qué hizo el Señor? Se enoja, se molesta. Veamos este pasaje de Marcos 16:14. Es el mismo momento cuando Él se manifiesta a los discípulos. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. Y algo muy importante, dureza de corazón. Es lo que cada quien tiene que preguntarse. ¿Por qué no tengo fe? ¿Por qué no tengo mucha fe? ¿Por qué no tengo suficiente fe? ¿Por qué no puedo hacer más? ¿Será que tiene duro el corazón? ¿Será que ha tomado la incredulidad como su escudo? Esto es lo que yo veo con los hermanos fundamentalistas, de donde nosotros pertenecemos como bautistas. Los hermanos fundamentalistas son muy buenos en sus pensamientos, en su doctrina, en su conocimiento. Yo ya sé, yo he leído mucho. Tuve un gran pastor. Pero lastimosamente son muy incrédulos. No se entregan más al Señor, no buscan más de Él, no confían más de Él. Rápido se debilitan, rápido dejan de seguir, rápido dejan de servir. Incrédulos. Tanto conocimiento vino a ser mella en la fe. De tal punto que hay algunos hermanos, todavía les llamamos hermanos, está bien, hay algunos hermanos que no necesitan la iglesia. No necesito la iglesia, no necesito asistir, no necesito. Yo ya sé, yo ya entiendo. No se trata de que entienda, se trata de que crea, que su corazón no sea duro y que obedezca a Cristo. Eso es, esa es la única razón por la cual usted está aquí, la única razón por la cual yo estoy aquí parado, hablando. No se trata de tener una religión, no se trata de tener una costumbre, se trata de tener algo vivo y de ser un ser espiritual, eterno, vivo, hecho a la imagen y semejanza de Cristo. Eso es.
Pero yo lo único que hice fue creer en Cristo. Sí, es que eso es lo que le está pidiendo, creer en Cristo, confiar en Él. Él va a hacer la obra, Él va a hacer la transformación. El Señor no les estaba pidiendo nada a sus discípulos, solamente acuérdense, acuérdense, en 3 días yo voy a levantarme. Me van a volver a ver. Y ellos no, 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 porque pusieron su mirada en este mundo, en las cosas de este mundo, en la muerte de Cristo, en la humanidad, en lo físico, en lo natural. Y ahí nunca va a encontrar la fe. Es chistoso, los ateos, como quieren encontrar a Dios. En las cosas naturales no lo va a encontrar. Las cosas naturales dan testimonio de la deidad de Dios, de la grandeza de Dios, de la gloria de Dios, pero ahí no va a encontrar a Dios. A Dios solamente le va a encontrar por medio de la fe y esta viene por medio de la palabra de Dios y que usted confíe en esa palabra. Y tendrá una vida sobrenatural y tendrá una vida especial y será una persona amada, grandemente, perdón, amada por Dios. Pero ¿lo cree? ¿Lo cree? Hay que tener cuidado con la dureza de corazón. Hay que tener cuidado con no querer oír, porque entonces solamente seguirá la dureza de corazón. Lo único que hará es seguir y seguir y cada día estará más duro su corazón. Cada día. Hay que tener cuidado con no obedecer a Cristo. Hay que tener cuidado, lo vimos hace 2 semanas. Hay que tener cuidado. Dios nos da mandatos. Lo vamos a ver en la gran comisión también. Depende cómo estemos de tiempo. ¿Y cómo será su encuentro con Cristo? Este es un reflejo muy importante. ¿Cómo será mi reflejo? Perdón, ¿cómo será mi encuentro? ¿Cómo será su encuentro con Cristo? Cuidado, cuidado con que su encuentro con Cristo sea un reproche. No esperemos hasta ver a Cristo para creer en Cristo. No esperemos hasta ver a Cristo para reconocerle como nuestro dueño, como el amo y señor de nuestras vidas, a quien nosotros tenemos que obedecer, porque puede ser que nos ganemos un reproche de Cristo. El problema es que en este momento el Señor está reprochando a sus discípulos y su vida continuaría, la vida de los discípulos. El problema es que cuando nosotros nos encontremos con Cristo, ya no habrá un mañana, simplemente vamos a recibir la recompensa de nuestra vida, sea cual sea que haya sido. Es como la parábola de los talentos. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O le va a decir lo otro, no espere, no desconfíe. Las profecías se están cumpliendo. La palabra del Señor es firme. Usted va a encontrarse con Cristo. Yo voy a encontrarme con Cristo, pero nuestra lucha. Lo que sí debería quitarnos el sueño es cómo será ese encuentro. ¿Me va a reprochar? ¿O me va a llamar bien, buen siervo y fiel? ¿Cómo será el encuentro? ¿Cómo será la manifestación? ¿Y por qué el Señor reprochó a los discípulos? Porque no tuvieron fe. Y es la misma historia con los creyentes, la misma historia. Si tiene conocimiento pero no tiene fe, ya falló. Si tiene religión pero no tiene fe, ya falló. Lo mismo es con el servicio. La misma historia. El apóstol Pablo en 2 Corintios nos insta, nos llama la atención. Examínense en su fe. Revisen su fe. Pero aunque el Señor le reprocha y aunque el Señor le llama la atención y les dice su corazón está duro, aún así Él es benevolente. Regresamos a Lucas. Pero Él les dijo, versículo 38, capítulo 24, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón este pensamiento? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy.
palpad, ved. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. ¿Cree, hermano, que el Señor no le va a ayudar en su falta de fe? Digo, de acuerdo con la conclusión de cada quien. Tengo fe para esto, pero para aquello no tengo fe. ¿Y cree que el Señor no le quiere ayudar? Por supuesto, el Señor no se le va a manifestar. Pero por eso es que dejó la iglesia, por eso es que dejó su palabra, por eso es que le trae, por eso es que le llama, para que crezca en la fe, para que se desarrolle y para que le sea útil a Cristo Jesús. Hermanos, si esa es la eternidad, ahora le somos útiles a Cristo y ese es el propósito. Tenemos que dar testimonio de Cristo Jesús para hacerle útiles a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en la eternidad es que le vamos a hacer útiles a Cristo. Ese es el propósito. Él va a formar su reino y nosotros le vamos a ser útiles en ese reino. De acuerdo, conforme usted fue fiel en esta tierra. Y todo es el principio de la fe. Va a mantenerse sirviendo al Señor porque tiene fe. Va a mantenerse con confianza y va a enfrentarse a las penas y dificultades de esta vida, pero porque tiene fe. Pero hay muchos que vienen conflictos difíciles. Obviamente, todos hemos visto y todos tenemos cerca personas, ejemplos. Una muerte, una pérdida, una pelea, una separación. No tendríamos por qué echarle la culpa a Dios, pero por alguna forma mágica, extraña, rara, no sé, pero el primero a que se le echa la culpa es a Dios. Y ya no voy a la iglesia, ya no quiero saber nada del Señor. El problema no es que no siguiera los principios, el problema es que no tiene fe. El problema es que Dios quería prepararle, alistarle, armarle, mostrarse, revelarse él ante usted. El Señor dice capítulo 14, viene a mi mente capítulo 14 de Juan, y está hablando de los mandamientos. Aquel que ama mis mandamientos, aquel que me ama, guarda mis mandamientos, perdón, es así. Y dice, mi Padre le amará, y vendremos a él, y me manifestaré a él. ¿Cristo Jesús se ha manifestado a su vida? Vean, muy interesante cómo dice el Señor, miren mis manos. ¿Se recuerdan cómo murió el Señor Jesucristo? Y cómo vemos en las películas cómo el clavo está hasta acá en el brazo, el Señor no dice vean mis brazos, el Señor dice vean mis manos, lo cual apoya la idea de que está acá. Y ahí fue el clavo y los clavos en las muñecas de Cristo. Tóquenme, asegúrense, vean que yo soy, no soy un espíritu, no es un fantasma el que están viendo, no es una aparición. No soy un hombre iluminado que ganó la iluminación. No, soy de carne y hueso. La misma carne, el mismo hueso con el cual ustedes anduvieron, perdón, más de 3 años. Y comí con ustedes, dormí con ustedes, me vieron, me oyeron, me escucharon. Soy el mismo. A veces pareciera que los cristianos no se dan cuenta que se van a encontrar con Cristo, que se van a encontrar con ese ser de carne y hueso y también vamos a poder ver sus marcas. Marcas por las cuales, gracias a Dios, nosotros tenemos salvación y entrada libre al Padre Celestial. La pregunta es, ¿qué va a decir de nosotros? La pregunta es, ¿qué va a decir de nuestras vidas? Y es cierto que ahora muchos cristianos dicen, es que tengo mucho que trabajar, es que estoy muy ocupado, es que estoy muy ocupada, pero en ese momento se darán cuenta y van a entender que no había pero que valiera ante Cristo Jesús. Que estamos en esta vida no para trabajar, no para tener familia, lo cual es bueno y hay que hacerlo, sí. Pero en primer lugar, por sobre todas las cosas, nuestra obra, nuestro trabajo,
Y la razón por la cual nosotros estamos en esta tierra es para honrar a ese divino Señor, a ese Salvador, a ese que lo dio todo, que lo dejó todo y lo dio todo por nosotros. De eso se trata el cielo. En el cielo no se trata cuántos pecados hizo. Aquí tenemos el conteo de todos sus pecados y de todas sus maldades. En el cielo se trata de cuánta honra llevó al nombre del Señor Jesucristo, cuánta recompensa logró darle al Salvador. Y de eso depende el honor, la eternidad, el trabajo, el servicio, nuestra misión y nuestro propósito en la eternidad. De eso depende. Se lo digo claro, no lo malentienda. No se trata de que vamos a recibir honra y gloria porque yo estaba ahí sentado en esa banca. Cada domingo estaba ahí sentado. No me malentienda, es bueno y es importante. La iglesia tiene su función, tiene su cometido, pero todavía no lo ha entendido, que tiene que servir, tiene que servir. Entiéndalo, compréndalo. No se preocupe, va a ver al Señor Jesucristo. No se preocupe, vamos a ver sus marcas. No se preocupe, vamos a ver la marca de esos clavos. Probablemente vamos a ver la llaga de su espalda. Lo vamos a ver. La verdadera pregunta es, ¿qué estamos haciendo para honrarle, para glorificarle? Y el Señor es benevolente, el Señor es misericordioso. Por eso está en la iglesia, por eso Él sigue llamando por medio de la iglesia, por medio de nosotros, que no somos símbolo o imagen de Cristo. Tal vez somos una imagen muy tenue, muy triste del divino Salvador, pero aún así Él sigue utilizando los llamados y sigue llamando a los corazones. Tienes que servirme. La salvación de otros, la vida de otros está en tus manos, lo creas o no lo creas. Hagas lo que hagas, porque el mal testimonio nuestro condena a las personas, o nuestro buen testimonio las salvará. Cada quien tome su lugar. Convénzase, no se quede en el temor, en lo que no entiendo, es que no comprendo. Convénzase. Por eso ya lo vimos hace 2 semanas. Ahí está la palabra, ahí está el servicio, ahí está el llamado. Convénzase. Comprenda bien que Cristo Jesús es el único camino. Él es la única vida. No hay otra forma. Y tiene que honrarle, tiene que servirle, tiene que obedecerle. No espera que el Señor le reprenda. No espere que el Señor le llame la atención o que ya sea demasiado tarde. Convénzase de que Cristo está aquí por medio de su Espíritu Santo. No lo vamos a ver físicamente, pero Él está aquí y Él está manifestándose. Créalo de corazón. Tenga la convicción de que Él está en su vida y que quiere usar su vida para glorificarse, para salvar a otros, para que sea luz al mundo. Usted es la luz del mundo. Usted es quien puede resplandecer a las personas que conoce. Es la única. Nadie más. Incluso el Señor tuvo que comer con ellos para que se convencieran ellos de que sí, era el Jesús de antes. Resucitado, pero era el Jesús de antes. Versículo 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Versículo 42. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos, para que vieran que podía comer, que no era un fantasma, que no era una aparición, él podía comer. Esa fue la manifestación del Señor Jesús. Un tanto agridulce, algo maravilloso. Al final ver a Cristo, recibir al Salvador, a quien habían visto, al menos de lejos, pero lo habían visto, en ese sufrimiento espantoso, pero recibirlo ya
Bien, normal, con sus marcas, con las señales de la cruz, con las señales de los clavos, pero no habían creído, no habían confiado. Para muchos creyentes, lastimosamente, así será su encuentro con Cristo. No espere, no se deje influenciar. Acuérdense que las tentaciones no son cosas difíciles, terribles y espantosas. Las tentaciones son cosas agradables. Muchas veces se dejan seducir por las tentaciones. Y nuevamente la fe está siendo probada y se nota que la fe está débil. Tengan cuidado, no se deje llevar. Tenga cuidado. Y tenemos, esto solamente lo voy a empezar a comentar, pues obviamente la gran comisión. Pero la figura de la gran comisión opaca algo que quiero decir ahora, y es es el viaje a Galilea. Así le puso, el viaje a Galilea. Mateo 28:10. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Los ángeles también que hablan a las mujeres les dicen tienen que ir a Galilea. Él allá les va a encontrar. Así que tenían un llamado, esa ida a Galilea. Este evento se opaca un poco por el brillo y el resplandor de la Gran Comisión, que es el gran cierre de los evangelios, de los tres evangelios. La Gran Comisión lo señalan los tres evangelistas, pero no están en los tres evangelios. La Gran Comisión está en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos. La Gran Comisión que señala Lucas se encuentra en Hechos, capítulo 1. Obviamente no la vamos a ver porque eso es en Hechos, pero les hago esa aclaración. Ahora, el Señor Jesús se manifiesta a los 11, se revela a los 11 y bueno, les toca ir a Galilea. ¿Tenían tiempo para todo esto? ¿Tenían tiempo para todas estas manifestaciones? La respuesta es que sí. Capítulo 1 de Hechos nos encontramos con que el Señor Jesucristo se estuvo manifestando y desapareciendo y manifestando y desapareciendo con los discípulos por 40 días. Así que tenían más que tiempo suficiente para ir a Galilea. Es un momento interesante. A mí me parece muy interesante, muy conmovedor y muy hermoso. En primer lugar, porque Galilea fue el lugar donde resplandeció más el ministerio del Señor Jesucristo. Era la despedida de Cristo Jesús de esa tierra de Galilea. Muy importante. Y a Galilea tenían que ir a un monte. En el monte iba a encontrarse Cristo Jesús con sus discípulos. Según Mateo, Mateo nos narra de que fueron los 11 los que se manifestaron, o mejor dicho, a quienes se les manifestó Cristo. Pero solamente voy a hacer esta lectura, 1 Corintios 15:6. El apóstol Pablo nos dice que el Señor se manifestó a una multitud. Lo más seguro sería en este tiempo en Galilea. Después apareció, estas son palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 15:6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y lo que quiero, hermanos, ya para ir concluyendo con este mensaje es que tratemos de contemplar, de que nos imaginemos a los 11 partiendo de Jerusalén a Galilea. Son más o menos poco más de 100 kilómetros. Esto lo caminaban con el Señor Jesucristo constantemente. Tratemos, hagamos memoria de eso y tratemos de verlo en nuestra mente. En esos 3 años y medio, los discípulos no se habían separado de Cristo y cualquiera que veía al grupo, al primero que veían era Cristo Jesús. Pero qué nostálgica esta imagen, ¿no? Donde ahora los 11 discípulos tienen que partir solos. Ya no estaba su maestro. Ellos llegaron a Jerusalén con su maestro y ahora partían de Jerusalén sin su maestro. Qué nostálgico.
Qué imagen tan interesante. Y de seguro también ahí estuvieron llorando. Y diría yo como nosotros lloramos ahora. Quisiéramos nosotros estar con Cristo. Quisiéramos nosotros tener al Señor Jesucristo a nuestro lado. Pero solamente estamos siguiendo un mandato. Los discípulos de Cristo solamente están siguiendo el mandato de Cristo. Los que le obedecen están conscientes y firmes de que deben obedecer al Señor Jesucristo porque llegará el momento en donde se van a encontrar otra vez con Él. Y pienso de que mientras iban los 11 discípulos caminando hacia Galilea, habían otros discípulos que vieron al grupo y se acercaron. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Vamos a encontrarnos con el Señor a Galilea. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que debemos hacer, caminando, obedeciendo, porque vamos a encontrarnos con Cristo. ¿Quiere venir con nosotros? ¿Quiere ser parte del grupo? ¿O quiere quedarse en el mundo? ¿Quiere quedarse con los incrédulos? ¿Quiere quedarse con los que tienen solo el conocimiento? Ahí está el Señor Jesucristo para sus vidas, hermanos. Ahí está, por medio del Espíritu Santo. En 2 semanas lo vamos a ver porque también lo mencionan los evangelistas. Ahí está para su vida. No lo vamos a ver con nuestros ojos, no lo vamos a oír con nuestros oídos, pero Él está presente en la vida, muy claro, de sus discípulos, de sus seguidores, de los que le obedecen y de los que entregan su vida por Él, obedeciéndole, por supuesto. Eso es la fe, eso es la confianza, ese es nuestro trabajo. Hacerle caso a nuestro Señor Jesucristo, sin importar que diga aquello, sin importar que diga aquello. Sigamos adelante en estos kilómetros. Vamos a encontrarnos en ese monte con nuestro Salvador. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en ese monte? La gran comisión, que es con lo que vamos a terminar toda esta serie de los evangelios sinópticos. Que el Señor les bendiga, hermanos.